¿Tienen las mujeres y los hombres las mismas oportunidades en el Perú? ¿Realmente sabemos de salud mental? ¿Tenemos consecuencias? El día de hoy tendremos un programa hablando de la salud mental y sus consecuencias. Regresamos. Samédica es una empresa importadora del rubro farmacéutico para el hogar como para instituciones públicas y privadas. Ofrece equipamiento completo como camas clínicas eléctricas y manuales. Asimismo también tenemos dispositivos médicos como tensiómetros, como concentradores de oxígeno, manómetros, aspirador de secreciones y oxígeno medicinal. Nuestra atención va las 24 horas, pero también tenemos transporte en camillas y silla de ruedas especializado. Samédica, cuidamos a los que cuidaron de ti. Regresamos. El día de hoy tenemos como invitada especial a Laura Borlini, la doctora psicóloga, por supuesto, actriz reconocida y conductora de televisión. ¿Cómo estás, Laura? Bien, Sami, muchísimas gracias por la invitación. Contenta de conversar contigo. Igualmente te digo porque los has recibido el día de hoy en tu consultorio y vamos a hablar del tema psicológico, la salud mental. Qué importante es en nuestro país la salud mental. ¿Cómo lo ves tú en este momento? Ay. A ver, en la época de nuestras abuelitas y de nuestros padres también, la salud mental, el ir a un psicólogo era como tenías que estar loco, ¿no? Literal, realmente tener un problema muy grave para ir a un psiquiatra o a un psicólogo. Hoy, por suerte, eso ha cambiado. Hay muchísimo. Es que con tanta información que hay online, la gente se está dando cuenta, está informándose que cuando estoy muy triste puede ser que tenga una depresión, que cuando estoy muy nervioso y muy preocupado por las cosas puede ser que estoy sufriendo de ansiedad. Entonces, hay tanta información que vienen a veces hasta por las dudas y me dicen, yo siempre he dicho que no confío mucho en los psicólogos, pero por las dudas he venido, ¿no? Y después de algunas sesiones me dicen, qué buena decisión. No porque sea yo la psicóloga, yo o cualquiera de mis colegas podría haberlo ayudado, porque se dan cuenta que a medida que vienen 1, 2, 3 sesiones, la vida empieza a tomar otro color. Por eso ahora estoy súper contenta porque veo que hay mayor conciencia de la importancia de la salud mental, que ir a un psicólogo o ir a un psiquiatra es para empezar a sentirte mejor, a empezar a ver las cosas más claras, ¿no? Y a ponerte objetivos y tratar de lograrlos, pero bien, o sea, con seguridad, con tranquilidad, con autoestima, que es un tema que vamos a tocar. Exacto. Con buena autoestima, ¿no? La importancia de la autoestima, por ejemplo, que tiene que ver completamente con la salud mental, de eso no teníamos mucha conciencia antes, y ahora por suerte sí. Es que hemos crecido realmente. Lo que pasa, como tú dijiste al principio, en la época de nuestras mamás, nuestras abuelitas, inclusive todavía en la generación mía, todavía éramos reacios a un psicólogo. No era tan fácil decidir, era un psicólogo, un psiquiatra como ir al dentista, ¿no? O al doctor, no sé, al pediatra, por decirte. Entonces es bien complicado, pero ya los tiempos han cambiado. Ahora, también, todavía, como tú dijiste hace un momento, todavía tenemos camino por recorrer. ¿Por qué tú crees que la mujer todavía no ha crecido como nos gustaría en el país? Sobre todo en la región. Ajá, bueno. Las mujeres somos unas guerreras en el buen sentido de la palabra, porque hemos tenido tantas vallas en el camino y las seguimos teniendo, ¿no?
seguimos luchando por ganar lo mismo que un hombre, seguimos luchando porque nuestros padres le den el mayor valor, el mismo valor, mejor dicho, al estudio, tanto en hijos como en hijas. Yo tengo muchos pacientes que me dicen, no, yo le he dado educación a mi hijo porque al final mi hija seguro se va a casar bien, ¿no? Y eso es lo que le inculco. Y yo digo, no. Los tiempos han cambiado, ya no es Sí, así. pero hay mucha gente, aunque no lo creas, Sammy, que sigue pensando de esa manera, ¿no? Entonces, claro, las mujeres siempre es como que nos dejan un peldaño más abajo, ¿no? Como que no tenemos la misma importancia o no podemos lograr el mismo éxito que los hombres. Es que Entonces, eso viene pues de años, desde que se creó el mundo. Así la verdad, es, ¿no? así Entonces es. estamos cambiándolo, si bien es cierto, ya estamos en el siglo XXI, todavía falta muchísimo, pero nos cuesta en general. Sí. Y a las mujeres también nos cuesta. Pero imagínate que si poniéndonos tantas vallas hemos logrado tantas cosas, yo creo que cuando escucho a veces que nos dicen el sexo débil, antes me daba cólera, ahora me da risa, porque de verdad que las mujeres hemos logrado tanto que de débiles no tenemos absolutamente nada. Además, ¿no? las mujeres tenemos una particularidad, somos resilientes por completo. Un hombre es más difícil que se levante que una mujer. A ver, esto lo escucho mucho acá y me ha pasado también, que una mujer me dice, yo puedo ir a trabajar con una gripe tremenda, el otro día, ayer me contaba una señora que se quebró una pierna y aún así vino para que la lleven en camilla a su trabajo y le digo, ¿cómo hiciste eso? No, que no podía dejar de facturar y no sé. Entonces, las mujeres somos muy fuertes, ¿no? Y a veces los hombres, no todos, voy a aclarar, pero los hombres muchas veces tienen un resfrío y ya sienten, ay, por favor, mis que tecitos. se van a morir, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. ¿No? Pero bueno, es para darle un tono de risa o de broma a la conversación, pero la verdad hay mucho de cierto en esto que estoy diciendo, ¿no? Entonces, hemos avanzado mucho las mujeres, creo que tenemos un largo camino por recorrer, hay niveles socioeconómicos donde se les hace muchísimo más difícil porque no tienen acceso a la educación o tanto acceso a la educación, ¿no? Que es tan importante. Cuando estamos educadas pedimos y peleamos las cosas de otra manera, ¿no? Claro. En el buen sentido de la palabra peleamos. Entonces, creo que vivimos en un país donde el acceso a la educación, al trabajo, está bien difícil y por eso todavía hay mujeres a las que les cuesta muchísimo. Pero, bueno, nada, confiamos en que cada año que pase esas mujeres tengan un poquito mayor acceso, pero también, siempre les digo, que no tengas las condiciones económicas no quiere decir que te quedes en esa zona de confort, que de confort no tiene nada, pero para que se entienda de que no tengo oportunidades, no la lucho, esto es lo que me tocó, no, siempre hay algo más por hacer. Claro, es que también acuérdate que muchas vienen de círculos viciosos, ¿no? Entonces la familia, la abuelita, la mamá, entonces son patrones que seguimos y no avanzamos, ¿no? Así es. Aparte de eso que también no nos ayuda en este momento, bueno, eso viene de siempre, pero en este momento el país también es muy inseguro para las mujeres, con el tema del machismo, feminicidios, que es en lo político, se ve el día a día. Mira, Sammy, a mí me parece completamente doloroso muchas de las historias que escucho acá en mi consultorio día a día en cuanto, por ejemplo, a la violencia contra la mujer. Cuando escuchamos las estadísticas de que las violaciones a la mujer, la violación sexual, se da generalmente dentro de su círculo familiar, no es una exageración. Lo que veo en cada una de esas mujeres abusadas que recibo en mi consultorio es que generalmente ha sido el papá, el tío, el primo, el hermano, en muchos casos el hermano. Entonces, muchas mujeres callan por vergüenza, porque si no les cae más, les pegan, porque no me escucha, la justicia no me escucha, no tengo a dónde ir, etcétera, etcétera, etcétera. Y callan, y es completamente doloroso. Y lo peor es que generalmente se da en la infancia o en la adolescencia este tipo de abuso. Entonces esas mujeres llegan a la adultez con miedo, con vergüenza, con miedo a los hombres,
pensando que todos son malos. Y generalmente se terminan enamorando de hombres que les Y ahora va a continúan pasar lo haciendo mismo. O sea, daño. justo, exacto, te decía, el famoso círculo Así vicioso, es, ¿no? así es. Y muchas veces me dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué si yo sufrí esto en mi infancia? Si yo vi que mi mamá le pegaba a mi papá, si mi papá era alcohólico, si mi papá era violento, mi hermano también, ¿por qué hoy me enamoro de un hombre que es igual que mi papá o igual que mi hermano? Y es justamente porque en nuestra parte, en nuestro inconsciente ha quedado grabado que esa es la forma de relacionarnos y de amar. No conocemos de repente otra forma. Entonces me quedo en ese tipo de hombre que relación. conocí, ¿no? Entonces ahí es donde es tan importante una terapia, el acceso a un psicólogo. Exacto, pero a veces, como tú dices, la misma mujer se pregunta por qué, pero se queda. Pero el problema acá en sí es que realmente no hay a dónde ir quizás. Tú vas a la demuna o vas a quejarte a las autoridades y te dicen, porque lo he escuchado, no, pero eso es el día a día, ¿dónde se va a quejar? Entonces tú regresas a tu casa y dices, si le digo al policía y no me cree, si le digo a mi mamá y a veces la mamá te dice, no, hijita, no importa, si es parte del matrimonio. Entonces, ¿a dónde volteas? Exacto. Entonces yo pienso que ahí debería haber el Estado, el gobierno debería claro. hacer mucho más trabajo para que estas Así personas que son es. agredidas digan, mira, ¿cuántas veces hemos visto que la mujer va y se queja a una comisaría, el esposo termina muerta, a pesar de que ha tenido varias oportunidades de ir a la comisaría a denunciar, ¿no? No, y a mí me espanta cuando escucho qué habrá hecho, ¿no? Siempre ¿Qué habrá le echan hecho la para culpa. que le peguen, por ejemplo? Nada justifica la violencia. Ahora, te decía hace un ratito que muchas, ni siquiera aún teniendo la oportunidad, porque pasa en países donde hay muchísimo más acceso a la justicia, que muchas veces no denuncian por miedo o por vergüenza. Miedo porque las amenazan. Tú hablas y te mato. Tú hablas y mato a tu hijo. Pero así de cruel como lo estoy diciendo, ¿no? Y muchas veces por vergüenza, ¿qué van a decir? Que soy una mujer que ya me tocaron, que ya me violaron, ¿no? Que ya estuve con otro hombre, ¿no? Hay mucho de eso. Entonces, es nuestra idiosincrasia, en el país es nuestra idiosincrasia. Así es. Pero bueno, gracias a Dios estamos avanzando, hay mayor información, muchísimo mayor información, y hay muchas mujeres que, aunque sea a escondiditas, se vienen al consultorio y buscan ayuda, ¿no? Qué bueno. Lo bueno sería que puedan encontrar la ayuda en una comisaría también. Claro, ¿no? Yo creo que ahí deberíamos, todas las mujeres, empujar un poco. Y algo que en algún momento lo escuché, ¿no? Venimos, yo que soy una persona mayor, venimos ya con mamás pues muy adultas, ¿no? Que la mujer es la primera enemiga, como tú decías, ¿qué ha hecho? Entonces, eso es darle la vuelta a lo mismo, ¿no? Así Tu mamá es. te dice, pero seguro hiciste algo al marido, por eso el marido te pegó. Justifica. Entonces, ya eso pues viene de atrás. Entonces, yo creo que estas nuevas generaciones ya tienen que romper eso, ¿no? Las mamás de ahora, decir, no. Y algo que siempre lo comento, la princesita no hace nada. No, ahora las mujeres, No, todas somos princesas. claro. Y todos son reyes, príncipes, pero tenemos que empoderarnos Claro. desde chiquitas. Desde chiquitas enseñarnos que la educación es importantísima, aunque tenemos que, cuando tú estudias, cuando tú te preparas, cuando logras tener una carrera, donde ya puedes ser independiente económicamente, ya no tienes que depender que te den 5 soles para comprarte, ¿no? Claro. Cualquier cosa que necesites. Ya tienes más libertad. Ya tienes más libertad, ¿no? Y ya el solo hecho de estudiar, de relacionarte con otras personas, te abre la mente. Entonces, ¿qué hombre después te va a venir a decir eres menos si tú te has preocupado por ser más, ¿no? Entonces, hay que, desde los padres, cultivar esa forma de pensar, ¿no? De tengo que prepararme, tengo que ser importante. Importante no porque tengas un gran cargo, Claro, no ni importante porque tengas sino una como maestría, persona, como ¿no? persona, ¿no? Y ahí el trabajo en la autoestima, quererte, amarte. Yo siempre les digo a mis pacientes, darte besitos de tanto que te amas, pero no como narcisista ni como vanidosa, sino como mujer que se respeta, mujer que se da su lugar, mujer que se valora a sí misma, Y ¿no? tenemos que hacerlo, porque mira, hay mujeres, yo que camino con muchas mujeres de diferentes comunidades,
de todas las edades, ¿ah? Tienen esa falencia, ¿no? Tienen los Sí. miedos, los tabúes, y en algún momento nosotras mismas también hemos podido pasar por eso, ¿no? Pero yo creo que hay que seguir, como dices tú, conocimiento es importantísimo, nos da Así es. mucho la libertad para muchas cosas. Así es. Vamos a ir a ver un video, Laura, para Ok. después opinar sobre eso, ¿te parece? Dale, me parece genial. Regresamos y veamos el video juntos. Hay días en los que todo sale mal. Te levantas con un resacón brutal. Estás al borde de un ataque de nervios. Y tu tablet no te funciona. Se te va la pelota, Quillo. Y no encuentras el anillo. Hay días en los que te quieres morir. Te ha salido un grano interno en la nariz. Si tu coche no contesta y tiene mangas como esta, si tienes un mal día, Dale la vuelta a la tortilla. Dale la vuelta a la tortilla si estás quemado con la vida. Tómate un pincho de felicidad. Dale la vuelta a la tortilla, échale huevos, alegría. Dale la vuelta a la tortilla. dale la vuelta a la tortilla. La cabeza no la puedes levantar. ¿Se te ha puesto verde el pan integral? ¿Y te destiñe la camisa? Y los rizos se te alisan. Si la vida da limones, haz limonada. Si la vida te da sobras, haz sobrasada. Si tu bro no tiene alpiste. Y tu novio se hace hipster. Hister, 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 hip. Dale la vuelta a la tortilla, si estás quemado con la vida. Tómate un pincho de felicidad. Dale la vuelta a la tortilla. Dale la vuelta a la tortilla, si estás quemado con la vida. Échale huevos y alegría. Dale la vuelta a la tortilla. Si la vida te da un revés, Y te huelen los pies. O te sacan de tus casillas. dale la vuelta a las cosas. Ya verás qué maravilla. Dale la vuelta a la tortilla. Dale la vuelta a la tortilla. Sigues estando quemado con la vida. Tómate un pincho de felicidad. Dale la vuelta a la tortilla. 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 Dale la vuelta a la tortilla ya. Ali belén, 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 ba. Ali belén, 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 belén. Tú, dale la vuelta a la tortilla. Dale la vuelta a la tortilla ya. Regresamos, amigos. ¿Qué te pareció, Laura? El Me video que encantó. hemos disfrutado realmente. Me encantó y justamente está diciendo, se lo voy a mandar a algunos de mis pacientes porque así es la vida. Siempre a mis pacientes les digo, a ver, para que tu vida cambie, tiene que haber acción, acción, acción. Sin acción no hay cambio, les digo. Siempre uso esa frase, sin acción no hay cambio, ¿no? Esto de dar vuelta a la tortilla es tomar acción para que tu vida pueda cambiar, ¿no? Y a veces muchas de las cosas que me dicen es, no, pero yo estoy así porque él hace tal cosa o porque mi mamá me crió de esta manera. Y sí, definitivamente lo que hemos vivido en el pasado nos puede marcar, sobre todo en la infancia y la adolescencia. Pero no es la última palabra. Nosotros podemos trabajar en nosotros mismos, Cambiar un cultivarnos, cambiar. Claro, la terapia, en mi caso que es cognitivo-conductual, implica cambiar esa creencia irracional que tengo que me hace daño por una más funcional, más saludable. Se puede, claro que hay que trabajarlo, porque no es que lo intento una vez y ya cambié. Es a nivel neuronal funciona de esta manera. Si yo me acostumbré a, por ejemplo, un hombre, no sé, me levanta la voz y lo permito porque tengo miedo, y a la siguiente me levantó la voz, pero lo permito porque me quedo callada porque le tengo miedo, etcétera, etcétera, ya eso se convierte en un patrón. Pero ¿qué pasa si tú empiezas a empoderarte y dices, no, yo me merezco respeto? Entonces cada vez que alguien me grite, yo le voy a decir, me bajas la voz
o esta conversación termina acá, por ejemplo, para decirlo Claro. muy sencillo, y lo vuelvo a hacer, y lo vuelvo a hacer, y lo vuelvo a hacer, me la creo, se convierte en hábito. Exacto, el problema es que lo permitimos, tanto el hombre como la mujer. Exactamente. Porque hay agresión de ambos lados. Exactamente, pero lo permitimos porque tenemos un patrón aprendido. Entonces tenemos que desaprender, tenemos que aprender uno nuevo que sea más saludable. Entonces no sirve con intentarlo una vez cada tanto. Esto tiene que ser cognitivo-conductual. Cambio mi creencia, empiezo a pensar de una forma diferente con lógica, con argumento de por qué esta creencia es irracional, por qué necesito una más funcional. Y así lo intento una vez, lo intento 2 veces, lo intento 3 Hasta veces. que se te hasta quede que en tu chip. cambias tu patrón, queda en tu chip. Entonces, esto de doy vuelta a la tortilla es ya, tomo acción, busco el cambio, ¿no? Dejo atrás lo que me hace daño y comienzo a vivir una vida más feliz, porque venimos a esta vida no a sufrir, Venimos a ser felices. venimos a ser felices. Por supuesto que siempre va a haber cosas duras, pero si tú estás empoderada, si tú tienes resiliencia, por supuesto que te levantas y dices, esta es una más de las tantas que he podido pasar. Exactamente, pero así como pasé las otras, esta también la voy a pasar, ¿no? Y hablando de pasar, hemos pasado 2 años literalmente encerrados. En el tema de salud mental nos ha afectado a muchísimas personas. Se han visto divorcios, separaciones, maltratos, de todo se vio 2 años y un poquito más. En el tema de la psicología en general, ¿cómo lo podremos reforzar? La pandemia ha sido completamente dura para todos los seres humanos. Algunos más, algunos menos. ¿Por qué para algunos más? Porque quienes ya venían con una depresión fuerte, por ejemplo, cuando una persona no tenía mucha resiliencia, ya por naturaleza no era una persona muy resiliente, cuando una persona ya era antes de la pandemia ansiosa, nerviosa, etc., la pandemia los terminó de tumbar. Y esas son muchas de las personas que hasta el día de hoy, 2023, donde parece que ya todo se ha normalizado, siguen tristes, siguen mal y en muchos casos, aunque no lo creas, Sami, con miedo a salir de su casa. Mucha gente todavía tiene miedo de salir. Sobre todo las personas mayores. Sobre todo las personas mayores, ¿no? A los adolescentes les ha causado un gran daño porque han pasado una parte muy importante de su vida encerrados, sin socializar, cuando socializar para un adolescente es fundamental y para un niño también. Yo te comento así, caso rapidito, un niño que nació, tenía 1 año, llegó la pandemia, 2 años encerrado y está en este momento con psicólogo porque Así no es. pudo socializar. Exactamente. Entonces, para todos en general. Se saltaron pasos muy importantes. Nosotros que ya estamos hechos, tenemos nuestra personalidad ya formada, es una cosa. Otra cosa es un niño o un adolescente que en ese momento se perdió de vivir cosas que eran muy importantes, quemaron etapas, encerrados. Entonces, tengo muchísimos pacientes jóvenes de 16, 17, 18 años, aunque yo trabajo más con adultos, pero llegan muchos chicos de esa edad con una depresión tremenda o con muchísima ansiedad y todos me hablan de lo duro que ha sido para ellos la pandemia, ¿no? Entonces, en esos casos yo recomiendo que se acerquen a un psicólogo, a una psicóloga, a un profesional de la salud mental y en muchos casos, si notan ya que están con una depresión muy fuerte, a un psiquiatra, ¿no? Claro, para la medicación. Pero exacto. a veces también es la negación. No, yo estoy bien, no tengo nada y después termino pues mal, hacen suicidio. ¿Cuáles ¿no? son los síntomas de la depresión? A ver, para que podamos identificar perfecto. y no normalizar, porque generalmente decimos, bueno, no, estoy bajoneado, estoy triste, ¿no? Pero una cosa es la tristeza y otra cosa es la depresión. ¿En qué se diferencian? Bueno, las características o signos, síntomas de la depresión son la tristeza profunda, pero bien profunda, y no 1 día, 2 días, sino que pasan semanas o meses donde no siento que no puedo salir, ¿no? Con respecto a la comida, por ejemplo, los 2 extremos, o no como nada, absolutamente, vivo ¿no? con un poquito de comida al día, o como todo lo que
tengo a la vista, lo como, ¿no? Y engordo mucho, subo mucho de peso. Entonces, o no como nada o como todo, ¿no? Con el sueño pasa lo mismo. Hay personas con depresión que pueden dormir días. O sea, se despiertan, un ratito prenden el televisor, se quedan dando vueltas en la cama y siguen durmiendo. Buscan dormir para no pensar. O el otro extremo, que no duermen nada, se despiertan a cada hora de la noche, ¿no? Dan vueltas en la cama y no pueden dormir. Una de las características principales es la anedonia. ¿Qué significa esto? Todas esas actividades que en algún momento me encantó hacer, salir a caminar, ir al cine, bailar, etcétera, hoy me dan lo mismo. Es más, no tengo ganas de hacerlo, no me provoca. Desmotivada hacerlo. Total. En muchos casos, pensamiento suicida, ¿no? Que no siempre llega al suicidio, muchas veces no, pero ronda la idea en la cabeza, ¿no? Otro de los síntomas es no me puedo concentrar. O sea, leo o quiero trabajar y no puedo. Le doy vueltas y le doy vueltas y le doy vueltas y no me puedo concentrar. Esos son algunos de los síntomas principales. Que hay que darnos nosotros mismos cuenta para decir, ok, necesito. Y romper un poco el tabú de que ir a un psicólogo, un psiquiatra es de locos. No. Ya esa frase fue trillada hace muchos años en generaciones pasadas. Y lo que tenemos que hacer ahora es nosotros mismos saber lo que sentimos y qué es lo que necesitamos. Laura, muchísimas gracias. El tiempo vuela. ¿Qué mensaje? Bueno, aparte que vamos a tener el próximo 3 de agosto, no se olviden, la charla de autoestima con Laura Borlini. 3 de agosto, a través de las redes ustedes pueden ubicarnos para que vayan. Va a estar linda la reunión entre amigas, como digo yo. ¿Por qué? Porque nos va a explicar un poquito más sobre la autoestima. ¿Cómo nos tenemos que querer? No necesitamos que nos quiera otra persona. Primero nos tenemos que querer nosotros. Vamos a practicar algunos test para que ustedes puedan medir qué nivel de autoestima tienen, de qué se forma nuestra autoestima, por qué nuestra autoestima está tan baja, qué puede haber pasado en nuestra vida y en todo caso qué tenemos que hacer para ir haciéndola crecer de a poquitos hasta estar súper empoderadas. Claro, ese día vamos a identificar qué es lo que necesitamos con Laura Borlini. Muchísimas gracias. Gracias, Laura. Tami. Muchísimas gracias a todos. Samédica es una empresa importadora del rubro farmacéutico para el hogar como para instituciones públicas y privadas. Ofrece equipamiento completo como camas clínicas eléctricas y manuales. Asimismo también tenemos dispositivos médicos como tensiómetros, como concentradores de oxígeno, manómetros, aspirador de secreciones y oxígeno medicinal. Nuestra atención va las 24 horas, pero también tenemos transporte en camillas y silla de ruedas especializado. Samédica, cuidamos a los que cuidaron de ti.